¿Intentas generar conversaciones con tus posibles clientes en redes sociales, pero no estás del todo satisfecho con los resultados? En el vídeo de hoy quiero hablarte de 5 sencillos consejos que te van a ayudar a mejorar los resultados desde un punto de vista de generación de conversación en tus redes sociales. Seguro que te pasa que en muchos casos te dedicas a crear contenidos para distintas redes sociales, lo publicas pero no tiene toda la atracción que a ti te gustaría. De hecho, en muchos casos ves que prácticamente hay muy pocos me gusta o ni siquiera hay comentarios, ¿no? Y ello te lleva a una sensación de que el trabajo que estás realizando no está dando los resultados que esperábamos, de una u otra manera, ¿no? Que estamos perdiendo el tiempo. Bueno, esto es en parte debido a la gran cantidad de información que se genera segundo a segundo en las distintas redes sociales. Lo que hace que aunque nuestro contenido pueda ser muy interesante para una audiencia determinada, no se le está mostrando a esa audiencia dada la alta competencia que tenemos a día de hoy en las redes sociales. Una de las mejores maneras para impulsar que este contenido sea más visto, sin lugar a dudas, es hacer uso de la publicidad de las propias redes sociales, la cual te va a ayudar a acercarte a quien puede ser tu cliente y con ello generar una mejor conversación alrededor de ese contenido. Hay otras sencillas estrategias que también te van a ayudar a incrementar esas conversaciones, ¿no? Y la interacción que tus usuarios tienen en tus redes sociales. Enfócate en un nicho. En muchos casos intentamos abarcar mucha más audiencia de la que los recursos de los que disponemos a día de hoy nos permiten. O dicho de otra manera, te estás focalizando a lo mejor en una audiencia de 500.000 personas cuando tu presupuesto de marketing para llegar a ellas es de 200 euros. Obviamente es un error, ya que con ese dinero no puedes impactar a toda esa audiencia, y es por ello que es preferible dividir tu audiencia en pequeños nichos con los cuales puedas llegar a impactarlos adecuadamente con el presupuesto y con los recursos de los que dispones actualmente. De esta manera te será más fácil conocer los gustos de tu audiencia y poder ir adaptando esos contenidos a cada uno para mejorar los resultados. Estate abierto a escuchar. Es algo muy común ver en muchas redes sociales empresas que generan un contenido, pero cuando los usuarios hacen algún comentario o quieren dejar alguna opinión, no hay respuesta por parte de la empresa. Lo que al final podemos decir es que las empresas en general hablan mucho más de lo que escuchan, y sinceramente debemos escuchar mucho más de lo que hablamos, porque el escuchar significa conocer mejor a la audiencia, hacer sentir a la audiencia mejor, ya que verán que nos preocupamos por sus dudas, por sus inquietudes, por sus preguntas, y todo esto sin lugar a dudas pondrá a tu público objetivo en una mejor predisposición para establecer relaciones comerciales con tu marca. Incorporar preguntas abiertas. Las preguntas abiertas te ayudarán a dar a los usuarios mayores opciones a la hora de responder a algo que quieras conocer, ya que les permitirá expresarse de una manera más libre. Por lo que este tipo de preguntas te va a permitir en muchos casos conocer de manera abierta cierta información sobre un determinado tema de tu empresa o de tu producto. Por ejemplo, si quieres saber de manera general qué opinan tus clientes de tu servicio de atención al cliente, puedes recurrir a una pregunta tipo ¿qué piensas de nuestro centro de atención a clientes? Si algo no lo sabes, dilo. En muchas ocasiones nos hacen alguna pregunta a la cual desconocemos y para no sentirnos vulnerables delante de una audiencia no la contestamos o damos una respuesta que no es del todo la adecuada. Creo que una de las mejores maneras para establecer una mejor conversación con los usuarios es demostrar tu humildad y tu transparencia. Por lo tanto, si recibes algún tipo de consulta o pregunta de la cual no estás seguro de su respuesta, es preferible, antes que no contestar o contestar algo inadecuado, decirle que en este momento no lo conoces, pero que vas a investigar en ello y se lo vas a hacer saber lo antes posible. Esta es una manera de hacer que los usuarios vean que te preocupas por ellos y que tu marca es algo mucho más que un ente, es algo humano. Ve al grano, un exceso de contenido distorsiona el mensaje. A día de hoy cada vez dedicamos menos tiempo a profundizar
hablando de manera genérica en mensajes en redes sociales. Lo que buscamos es un rápido impacto, ¿no? Y en pocos segundos conseguir al menos esa primera información. Por ello es importante que en las redes sociales resumas y compartas información de una manera, por decirlo de algún modo, esquemática, dirigiéndote al grano, ¿no? Evitando todo tipo de información añadida que en ese momento no aporta un valor real, ya que esa información que la complementa, esta anterior, puedes exponerla en tu página web o en otro canal donde los usuarios podrán ampliarla. Por lo tanto, y resumiendo, es importante que sigas estas 5 sencillas tácticas para generar una mejor comunicación con el público al cual te quieres dirigir a través de tus redes sociales. Y como comentaba al principio, en la medida de lo posible que lo impulses con la publicidad de la propia red social. Si crees que las empresas tienen que trabajar todavía mejor sus conversaciones en las redes sociales, dale a me gusta al vídeo y no te pierdas el vídeo que te sugiero a continuación. Suscríbete gratis a mi canal haciendo clic en la foto. No te arrepentirás y si no te gusta, siempre puedes decirme adiós.